Aleluya. Paz, paz a vosotros, paz de Cristo. Damos gracias a Dios por su misericordia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Padre, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Santo, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres el que se acordó de nosotros cuando estábamos confiados en el pecho de nuestras madres. Tú eres el que se acordó de nosotros cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Aleluya. Aleluya. Dios, por su misericordia, saltamos, Padre, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Santo, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres el que se acordó de nosotros cuando estábamos confiados en el pecho de nuestras madres. Tú eres el que se acordó de nosotros cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Aleluya. Aleluya. Dios, por su misericordia, saltamos, Padre, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Santo, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aleluya, creo que ya volví. Aleluya. Damos gracias a Dios, hermano, por su misericordia, por su poder, por su bondad, por su gran amor. Les bendecimos, espero que no se corte. No sé qué le moví. Aleluya. Gracias, gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos concedes, por esta misericordia que haces con nosotros. Te ruego, Señor, que glorifiques tu nombre. Te ruego, Señor, que exaltes tu nombre. Todo tropiezo, todo estorbo sea quitado en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Te alabo, Padre, te exalto, Señor. Mi alma se regocija en ti, mi alma te alaba, mi alma te exalta, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Poderoso es tu nombre, Señor. Glorioso es tu nombre, Padre. Majestuoso es tu nombre, mi Señor. Santo, 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 santo. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. 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 En el nombre de Jesús. Poderoso y glorioso, Señor. Amén. Paz de Cristo, hermanas. Alabado sea tu nombre. ¿Se escucha bien, hermanas? ¿Ya no hay interferencia? Alguien, por favor, respóndame. Aleluya. Ana María. Por hermana Lupita. ¿Ya no hay interferencia? Damos gracias a Dios por su misericordia, por su poder y por su bondad. Vamos, hermanos, a cantarle al Señor. Aleluya. Hemos pasado un hermoso fin de semana. Susténtame, Señor. Susténtame, Jesús, como tu siervo Elías cuando no llovió. ¿No ves que débil soy, que tiemblo ante la tentación del enemigo?
tentador. Dame fuerzas, dame aliento, no te olvides de mi llanto. Dame fuerza, dame aliento, no me olvides, porque polvo soy. Susténtame, Señor, susténtame, Jesús, hasta que venga el día grande del Señor. Dame fuerza, dame aliento, no me olvides, no me dejes, no te olvides de mi llanto. Dame fuerza, dame aliento, no te olvides, porque polvo soy. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es su fidelidad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma y mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Santo, santo, mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo, santo eres tú, santo, 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 santo. Santo, 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 mi alma te exalta. Santo, 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 mi alma te adora, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres hermoso, eres maravilloso. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias.
Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Santo, hermoso, precioso, mi roca, mi rey, mi castillo, mi libertador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios por su misericordia. Hemos terminado una semana más, iniciamos una semana más. Qué hermoso es adorar a nuestro Dios. Adorar a nuestro Dios. Se quedaron bloqueados los comentarios, así que no aparecen comentarios. Oremos que podamos escuchar los comentarios. Paz de Cristo, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios por su presencia. Permítame tomar agua. Aleluya. El viernes, hermanos, estuvimos hablando del capítulo 5 de 2 Corintios, versículo 16. De manera que de aquí en adelante, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Porque de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La preocupación del apóstol Pablo, porque los hermanos recién bautizados crecieran a una madurez. Mucho me temo que se perdió la esencia del Evangelio. Hoy no hay una preocupación genuina porque los recién bautizados crezcan y lleguen al conocimiento de Jesús. Tenemos una generación que no conoce a Jesús y que está cautiva dentro de los templos a expensas del pastor, a expensas de lobos rapaces que se dan golpes de pecho pensando que son los que Dios puso, los únicos, y se sienten dueños de las vidas de las ovejas. ¿Por qué? Porque lo único que enseñan es a conocer a Jesús en la carne. Porque si ellos lo conocieran, y te lo voy a parafrasear, conocen a Jesús en la letra, pero no conocen a Jesús en el espíritu. Es decir, esa es la palabra de Dios. ¿Sí? Pero esta es la letra, lo que le llamamos el logos. Muchos conocen a Jesús solamente
porque leen la Biblia para predicar, pero no leen la Biblia para vivirla, para practicarla. Por lo tanto, tienen conocimiento de la letra, pero conocimiento del Espíritu no tienen. Porque para tener conocimiento del Espíritu, perdónenme que hable así, se supone que los pastores hemos alcanzado una madurez para poder enseñar la palabra. Pero vámonos a 2 Tesalonicenses. En el capítulo 2, donde habla la manifestación del hombre de pecado. Y cualquier persona con sentido común y cualquier persona llena del Espíritu Santo puede darse cuenta cuando una persona habla de Cristo por lo que lee, pero no por lo que vive. Y dice, lo vamos a explicar aquí en este pedacito, en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, ¿cuál es el anhelo de nosotros? Ese es el anhelo, un día reunirnos con Él, cuando Él venga a recoger a los suyos. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y nosotros que vemos lo que está pasando en el mundo, que el Señor Jesucristo viene. Pero la mayoría de los hermanos no entienden que antes de que venga el Señor Jesucristo, lo que la iglesia va a estar viviendo es apostasía. No está refiriéndose a los de afuera de la iglesia. No se está refiriendo a los católicos. Porque todos piensan la apostasía, la bestia, Roma y la iglesia católica, y le echan la culpa a los católicos. No, hermano. La apostasía que está dentro de la iglesia. ¿Hay alguien en casa? ¿Y qué es la apostasía dentro de la iglesia? Es cambiar a Dios por Dios. El Dios del Espíritu ha sido cambiado por el Dios de la letra. Por eso dice, nadie os engañe, porque en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hombre que conoce la letra y vive en la carne, porque el que conoce el Espíritu no vive en la carne. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Aquí yo mando. Aquí yo soy la autoridad. ¿No han escuchado esas palabras? ¿Y verdaderamente mandan? ¿Verdaderamente mandan? Si tú no haces lo que ellos dicen que hacen, se enojan, ¿verdad? ¿Cuándo Cristo se enojó con los apóstoles, siendo tan carnales los apóstoles? ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto?
Porque los apóstoles conocían a Jesús en la carne, mientras Jesús no era crucificado, mientras Jesús no era glorificado, los apóstoles conocían a Jesús en la carne. Pero el día que el Espíritu Santo vino sobre ellos, ahora Jesús estaba en sus corazones. Ahora ellos empezaron a conocer a Jesús en el Espíritu dentro de ellos. Y entonces el Espíritu los pudo guiar a la verdad. Entonces dejaron de pelear entre ellos. Entonces todos estuvieron dispuestos a poner sus vidas hasta la muerte. Hoy no encontramos quien quiera poner sus vidas hasta la muerte. Hay un pleito entre los pastores, hay un pleito entre las ovejas, hay una contienda terrible. Entonces los apóstoles decían, ¿quién es el que va a ser el mayor cuando Jesucristo muera? Entonces las ovejas dicen, cuando el hermano ese lo quitan de director, entonces yo voy a ser el director y entonces van a saber cómo marcha las damas o los señores. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué? Porque andamos en la carne. Y miren, hermano, los discípulos conocían a Jesús según la carne. Por eso es que Jesús tenía que morir. Por eso es que Jesús les dijo, yo me voy. Y cuando le dijo que iba a morir, se entristecieron todos. Pero uno no se entristeció, dijo, no, se me acabó la esperanza que yo tenía de que Él entrara y triunfara y derrotáramos a los romanos. Quería ser el tesorero, no solamente del grupo, del ministerio de Jesús, sino que quería ser el tesorero de todos los judíos. Oye, si a Jesús le robaba, a ver, ¿se imaginan a Israel independizándose de Roma? Imagínense lo que iba a robar Judas. Imagínense lo que iba a recibir. Por eso los que suben a la cúpula, qué difícil para ellos es bajar. ¿Hay alguien en casa? Por eso los que suben a la primera iglesia, qué difícil para ellos es que los bajen y hacen todo lo posible. Recorren cielo, mar y tierra para que nadie los quite de la primera iglesia porque ya son eméritos. O son jóvenes todavía, pero es que hacen proyectos, trazan proyectos que Dios nunca les mandó trazar y justifican. Es que no pueden quitarme porque yo tengo este proyecto. Entonces, ¿qué aprendemos las ovejas? A andar en la carne. ¿Hay alguien en casa? ¿Y qué dijo el Señor? ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? ¿No os acordáis cuando yo estaba, decía el apóstol Pablo, todavía con vosotros os decía esto? Que iban a entrar muchos lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay
quien al presente lo detiene hasta que éste a su vez sea quitado del medio. Entonces se manifestará que el inicuo, ahora sí, ya no es una persona, ahora es lo que se le llama el anticristo. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, la apostasía que está haciendo le está preparando el camino, le está poniendo una alfombra roja para que venga el anticristo. Es decir, todos los sistemas religiosos del mundo, escucha, le estamos preparando, para que no se enojen, que me lo estoy acusando, le estamos preparando el camino al anticristo. Todos los que estamos de acuerdo con el sistema, porque el sistema que tienen todas las instituciones es el sistema del mundo. ¿Donde qué? Donde hay un líder principal y después una cámara de gobernadores, de diputados, de senadores y después otros rangos y después el vulgo. ¿Hay alguien en casa? Es el mismo sistema. El sistema episcopal es el sistema de Roma. Su santidad, sin agraviar a los presentes porque los tratan como su santidad. Cuando se olvida que la Escritura nos enseña que en el reino de Dios no hay rangos. Lo único que estamos haciendo es preparándole el camino al falso Mesías. ¿Por qué? Porque tienen un llamamiento falso. Dios nunca llama a nadie a ser obispo. Dios nunca llama a nadie a ser presbítero. Dios llama a todos a seguirlo a Él, a seguir a Cristo. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de Dios, no, dijo, en pos de mí, sígame. Jesucristo, hombre. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Preparándole el camino al falso Mesías. Y dice el versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Escuche lo que dice este versículo y escríbelo por amor de Dios. Escríbelo enfrente de tus ojos cuando te levantes o cuando vayas a comer y cuando te vayas a acostar. Y memorízalo y dile al Señor, grábalo tú, Señor, en mi mente y en mi corazón. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por cuanto qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, conocen la verdad, pero como el Señor Jesús les dijo a los fariseos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, yo sé y conozco que no hay amor de Dios en vosotros. Tienen amor por la institución. Tienen amor por la iglesia. ¿Por qué? Porque las instituciones les aseguran un salario. ¿Hay alguien en casa? Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, ve venir al lobo y huye. Y las ovejas se dispersan. ¿Por qué? Porque es asalariado.
Si tú diezmas, eres la mejor oveja, eres la más fiel. Si tú ofrendas, eres la más fiel. Pero si tú dejas de ofrendar, te haces enemigo del pastor. No estoy hablando de los cristianos de Júpiter o de Marte, estoy hablando de los terrícolas. Como dijo mi pastor, cualquier semejanza con la coincidencia es pura realidad. Mi pastor lo invertía. ¿Hay alguien en casa? Vuelvo a repetir, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No es que esté en contra de los diezmos, pero por predicar el evangelio no se cobra. ¿Hay alguien en casa? Sé que hay ofrendas y la Biblia lo enseña correctamente. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La Biblia dice, probad a los espíritus, pruébelo. Pruebe a su pastor si es asalariado o si es pastor. ¿Por qué? Porque a mí me frenó el Señor y me preguntó y me dijo, ¿quién es el pastor, tú o yo? Y me dijo, ¿tú moriste en la cruz del Calvario o yo morí en la cruz del Calvario? Tú diste tu vida por las ovejas, entonces tú eres el pastor. Pero si no diste tu vida por las ovejas, entonces tú eres un asalariado. Y me dijo, cuando tú ocupes dinero, no le pidas a mis ovejas, pídemelo a mí, yo soy tu pastor. Yo soy tu proveedor, yo soy tu sustentador, yo soy el que te libro de la muerte cuando andas en valle de sombra de muerte. Yo soy el que adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. ¿Hay alguien en casa? Estábamos pastoreando en la comunidad indígena y les hablé del pecado porque me querían regalar un carro. Y cuando les hablé del pecado, que no se valía chantajear con dinero, se enojaron casi todos. Y de 100 que tenía me quedaron 2. Y mi familia y una hermana. Y así prediqué a las bancas durante casi 9 meses. ¿Hay alguien en casa? Pero Dios movió a un indígena y él fue y habló conmigo y me dijo, hermano, yo me voy a encargar de su alimentación. Y todos los lunes pasaba por mí a la casa y nos llevaba al pueblo más cercano, que estaba a 33 kilómetros, y nos compraba la despensa de la semana. Pero
entraban de ofrenda 200, 300 pesos a la semana. Cuando no teníamos qué comer, ¿sabe lo que comíamos? Comíamos callo de hacha y jaiba. Pero nunca me quejé de que no había dinero. Nunca renegué. Al contrario, como el Señor me había dicho que yo iba a ir a ese lugar, yo me moría en ayuno y en oración. Hasta que Dios produjo un avivamiento. Y de 100 que tenía, 2 meses después, casi 11 meses después, ahora éramos 177 en un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Hay alguien en casa? No me enojé con los indígenas que dejaron de diezmar. Ni el hábito de diezmar tenían. Así que uno tiene que amar la verdad. Pero si tú no amas la letra, ¿cómo el Espíritu Santo va a manifestar su gracia contigo? Siempre vamos a andar en la carne, porque eso es lo que enseñamos, letra. Enseñamos letra, ¿por qué? Porque nos gusta contar historias del Antiguo Testamento. Pero no entendemos que las Escrituras solamente dan testimonio de Jesús. Pero el Espíritu que está dentro de ti quiere dar testimonio de Jesús, pero mientras tú no ames el Espíritu de la palabra, no podrá fluir el Espíritu. Podrás hacer un sermón excelente, trazado excelentemente porque estudiaste homilética, porque estudiaste hermenéutica, porque estudiaste el CCM, porque estudiaste las escuelas, pero estás transmitiendo letra, y la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Yo como pastor tengo que preocuparme por transmitir el Espíritu, no letra. ¿Por qué? Porque voy a enseñar a las ovejas a andar en la letra, a andar en la carne. Y nunca van a llegar al conocimiento de Jesucristo. Porque no entendemos que solamente Dios instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de un varón perfecto, que lleguemos a conocer a Jesús. Y yo te pregunto, ¿cuánto conoces de Jesús? No cuántos versículos sabes de memoria. Yo puedo decirte que sé muchos versículos de memoria. ¿Por qué? Porque amo la palabra. Pero el que no ama la palabra, el logos, no ama al Espíritu Santo. Jesucristo dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Qué quiere decir esto? Es que si yo amo la palabra, amo a Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino a morar a mi corazón. Ahora Cristo Jesús está en mi corazón.
El que mandó escribir esta palabra es el que está aquí. Y esa palabra toma vida cuando yo la guardo en mi corazón. Y cuando yo la guardo en mi corazón, tengo que practicarla. Si yo la guardo en mi mente no la va a practicar. Tiene que guardarse en el corazón, porque con el corazón se cree para justicia. Y yo sé que debo amar a Dios con toda mi mente y con todo mi corazón, pero ¿qué tanto amo la palabra? ¿Qué tanto tiempo paso día con día yo en la palabra, no escudriñándola, sino poniéndola en práctica? Sé que no debo de enojarme con mi hermano, pero me enojo cada rato. ¿Por qué? Porque no tengo la palabra morando en mi corazón. Sigo batallando en la carne porque no leo la palabra, porque no amo la palabra, porque no la guardo y si la leo me entra por aquí y me sale por acá. Entonces sigo en la carne. Lo que está diciendo el apóstol, de manera que nosotros de aquí en adelante no conocemos a nadie según la carne. Y todos queremos conocer al pastor en la carne o en el espíritu. En la carne, porque nos tratamos en la carne. Y yo sé qué es lo que le gusta al pastor, así que me puedo dar el lujo de no ir a la iglesia y cuando el pastor me llame, hermano, le preparé una carne asada, véngase, ya está listo todo. Y allá va el pastor. ¿Por qué? Porque es carnal. Y lo mueve la carne. No lo mueve el espíritu. Lo mueven las necesidades físicas. No lo mueve el espíritu. Por eso es bien fácil chantajear a los demás. Y no nos damos cuenta la gravedad de la apostasía en la que estamos viviendo. Porque nos satisfacemos según las necesidades de la carne. Ay, pobrecito el hermano. Nos chantajeamos. Cuando más bienaventurado es dar que recibir. No podemos servirle al Señor andando en la carne. El Señor es espíritu. Y la Escritura nos enseña que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Aunque no digan amén. Gracias a Dios que no tengo comentarios. Entonces yo tengo que hacer morir el pecado en mi carne. ¿Por qué? Porque si no lo hago morir, yo mismo me voy a manifestar como parte de aquel grupo del hombre de pecado. Y yo pregunto, ¿cuántos de ustedes saben que el Señor Jesucristo viene pronto? Todos. Yo no creo que sea ignorante de lo que está pasando en el mundo. Pero ¿cuántos saben que están en apostasía? Porque lo que va a hacer que el anticristo aparezca es la apostasía de la iglesia. El predicar a un Cristo que no conocemos. Lo peor que puede estar pasando la iglesia hoy es tener motivadores, no hombres llenos del Espíritu Santo. Que vengan a motivarte, prometiéndote el cielo y las estrellas. Que vengan a motivarte, a decirte que tú puedes ganarte el cielo, ofrendando, diezmando, trabajando.
que vengan a motivarte, a decirte que tú puedes tener el cielo y las estrellas y que son tuyos, el reino y la gloria, haciendo rifas, haciendo tamales, haciendo lo que tengas que hacer. El Espíritu es el que da la vida, no la motivación. Hoy tenemos líderes motivacionales. Que porque hablan y gritan y fuerte, y hacen como león. Y no entendemos que el león rugiente se metió al púlpitos. ¿Hay alguien en casa? De manera que nosotros de aquí en adelante no conocemos, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, los apóstoles, una vez que estuvieron llenos del Espíritu Santo, entonces conocieron a Jesús en el Espíritu. ¿Hay alguien en casa? Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es eso de nueva criatura? El reino de Dios, hermano. De modo que si alguno está en Cristo, está en el reino de Dios. Y en el reino de Dios, creo que está en Romanos, hermano. No consiste en comida ni en bebida. Porque la comida y la bebida, ¿a quién agradan? A la carne. ¿Hay alguien en casa? El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. En el reino de Dios no hay varón, no hay mujer. ¿Qué hay, hermano? No hay esclavo ni libre. No hay judío ni griego. No hay clases sociales, no hay rangos, no hay distinción de nacionalidades. ¿Qué hay? Una nueva creación. ¿Qué es esa nueva creación? Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe lo que es la nueva creación? Es Cristo en nosotros. ¿Qué está diciendo? De modo que si alguno está en Cristo, pues Cristo está en él. Es lo que está diciendo el versículo 17. ¿Tiene necesidad de interpretación privada? De modo que si alguno está en Cristo, Cristo es la nueva creación. Es nueva criatura. Es una nueva creación. Yo me bautizo y sigo siendo Guadalupe. El bautismo no quita las inmundicias de la carne. Pero Cristo Jesús sí quita las inmundicias de la carne. ¿Hay alguien en casa? Por eso es que yo necesito, antes de ser bautizado, ser lleno del Espíritu Santo.
Por eso todos los que recibían el Espíritu Santo, los gentiles, cuando recibieron el Espíritu Santo, el mismo apóstol Pedro en casa de Cornelio dijo, ¿quién puede impedir que estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros sean bautizados? ¿Por qué? Porque Cristo ya está dentro. El reino de Dios, como no hay varón ni mujer, como no hay esclavo ni libre, como no hay judío ni griego, como hay una nueva creación, entonces no consiste más que en Cristo formándose dentro de nosotros. Yo sé que esto nos va a cortar a muchos. ¿Por qué? Porque todos traemos la naturaleza de Adán. El viernes hablamos acerca de Adán, ¿se acuerdan? Pecamos y no caemos muertos. Y seguimos vivos. Vivimos en la carne, pero no con una relación con el Espíritu. El segundo Adán es Cristo Jesús, el hombre del cielo. A ver. Y esas son las dos naturalezas. Traemos la naturaleza adámica en la carne, traemos la naturaleza del Espíritu en Cristo Jesús. Y la carne y el Espíritu chocan. Yo como alma, yo voy a decidir a quién le doy el lugar, al Espíritu o a la carne. Y si los que me enseñan en la carne, creyendo yo que agrado a Dios, le voy a dar lugar a la carne. Pero si los que me enseñan en el Espíritu, mi espíritu va a crecer. ¿Y quién nos enseña a nosotros? Que Cristo Jesús, el hombre del cielo, murió en la cruz del Calvario y Él en vida pudo vencer la carne. Con más razón, resucitado, Él en nosotros puede vencer esta carne. Y el apóstol, confiado en eso, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Quisiera hablar de la parábola del sembrador aquí. ¿Por qué? Porque no entendemos la parábola del sembrador. Y Jesús les dijo a los discípulos, enséñanos, los discípulos le dijeron, enséñanos esa parábola. Y ¿por qué les habla por parábola? Y Jesús les enseña a ellos el significado de la parábola del buen sembrador, del sembrador. Y les dice, porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, pero ellos no. Cuando Cristo está aquí, a nosotros nos es dado conocer los misterios del reino. Porque Cristo todo lo sabe. Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces podemos vencer la carne. Pero depende mucho de la profundidad con la que tú ames la palabra. Todo depende de tu amor por la palabra. Una cosa es la palabra y otra cosa es la letra. La palabra es espíritu y es vida. Jesús dijo,
Las palabras que yo les he hablado, San Juan 6:63, si bien lo recuerdo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué quiere decir? El espíritu a la verdad está dispuesto a hacer morir las obras de la carne, porque Cristo vivió 33 años sin un pecado. El espíritu de Cristo, no mi espíritu, es el espíritu de Cristo. Por eso si alguno se une al Señor, un espíritu es con Él. El espíritu a la verdad está dispuesto. Cristo vino para darnos vida y está dispuesto a darnos vida. Pero el diablo trabaja en la carne y está dispuesto a que nosotros andemos en la carne. Y Cristo venció al diablo en la cruz del Calvario, y el acta de los decretos que nos era contrario le exhibió públicamente a la vergüenza, a la derrota. ¿Cómo va a ser posible que a estas alturas nosotros estemos claudicando entre dos pensamientos? Porque no tenemos temor de Dios, porque no conocemos al que murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿A qué? A guiarte. A que si alguien te ofende, en lugar de ofenderte, tú decidas amar, tú decidas perdonar. El espíritu está dispuesto a que si alguien te persigue, en lugar de entristecerte, está dispuesto a darte gozo. A que si alguien viene a pelear contigo, el espíritu está dispuesto a darte paz, a llenarte de paz. Al que si alguien te odia, el espíritu está dispuesto a llenarte de su amor. No de migajas, para que andes rogando. ¿Hay alguien en casa? El espíritu a la verdad está dispuesto. Pero la carne es débil. Y Jesús culmina el versículo 63 del capítulo 6 y dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Una cosa es la letra de la ley y otra cosa es la palabra viva. Si nosotros tenemos vida, no es porque nosotros seamos mejores. La Escritura nos enseña y dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Nosotros tenemos vida porque Cristo está en nosotros. Y si Cristo saliera de nosotros, seguimos siendo carne. Y el diablo nos haría pedazos. Para que entiendas la misericordia de Dios. Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque si no el diablo nos despedazaría. Pero como está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, tenemos la certeza de que aquel día vamos a resucitar porque Él está en nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. El hombre viejo quedó sepultado juntamente con Cristo. Y el hombre viejo quedó abajo y Cristo resucitó y nos resucitó a nosotros juntamente con Él. ¿Por qué? Escucha lo que sigue, por amor de Dios. Por eso es que batallamos tanto para evangelizar. Por eso es que nadie tiene el sentir de evangelizar. Todos los que van a la iglesia, la mayoría, póngale que el 90% está dependiente. No, el Espíritu no los puede llevar a evangelizar. El Espíritu no puede llevarlos a sacarlos de su rutina diaria. El Espíritu no puede llevarlos a tener hábitos espirituales.
y la carne los lleva al culto. Todas las cosas son hechas nuevas. Solamente el 10%, y me estoy yendo muy alto, es capaz de dejar de ir al culto por ir a evangelizar a una persona, porque entiende que es más importante la guianza del Espíritu que el hábito de la ley de estar en el templo, todo lo que ellos llaman el día de reposo. Y no entendemos que los discípulos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, iban al templo, pero no a congregarse, ni a la oración iban, porque ellos oraban en su casa. Ellos iban a evangelizar a los mismos judíos para mostrar la gloria y el poder de Dios en ellos. Por eso cuando llegaron al pórtico, el hermoso, que aquel cojo que estaba en el nacimiento en la puerta pidiendo limosna, dijeron, no tenemos plata ni oro, pero tampoco vemos pidiendo ofrendas para mantener su ministerio. ¿Hay alguien en casa? Pero lo que tenemos te damos, levántate en el nombre de Jesucristo y anda. Y se levantó. Y cuando vieron todos el milagro, entonces se añadieron como 5,000 personas. ¿Hay alguien en casa? Un grito de júbilo. Perdónenme si esta explicación del Evangelio les ofende, pero pregúntenle al Señor. Hablen con el Señor antes de enojarse. La Escritura dice, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar, tardo para airarse. Consulte con la Escritura. Consulte con su Espíritu. Y el Espíritu le dará testimonio, sino ahora en aquel día. Porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Así que, hermanos, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, es decir, puso a Cristo dentro de nuestro corazón para poder reconciliarnos. ¿Hay alguien en casa? Puso a Cristo dentro de nuestro propio corazón para poder amarnos, para poder reconciliarnos. Y entonces nos dio el ministerio de la reconciliación. No podemos reconciliar a nadie con Cristo si nosotros no estamos reconciliados primero con Cristo. ¿Cómo voy a presentar el Evangelio si el Evangelio no está en mí? Cristo es el Evangelio. Y Cristo, decimos que el Evangelio son buenas nuevas, sí, pero el que hace nuevas todas las cosas es Cristo Jesús. Entonces Cristo es el Evangelio. Entonces si Cristo no está en mí, ¿cómo voy a presentar el Evangelio? ¿Cómo voy a llevar a la gente a reconciliarse con Dios si yo no estoy reconciliado con Dios? Por eso es que muchos dicen, no, yo no oro. No, yo no me meto a evangelizar porque las cosas me complican. Porque no tenemos una relación correcta con Dios. ¿Así o más claro? Necesitamos que el Espíritu nos dé convicción de pecado y dejar de autoengañarnos. Por eso la Escritura dice, probaos a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos si Cristo está en vosotros.
Te lo dejo para que, no voy a decirte, vamos a orar, para que el Espíritu haga su efecto en ti. Yo te puedo invitar a orar y decirle, perdóname, Señor. Pero yo te induciría, que no está mal inducirte al arrepentimiento, porque para eso es la palabra, para guiarnos al arrepentimiento, para darnos convicción de pecado. Pero lo dejo para que sea el Espíritu el que te dé la convicción a ti, no yo. Que sea la palabra. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Amén y amén. Aleluya.